Hola a todos. Vamos a tener una serie de videos que nos ayuden a realizar durante este mes de septiembre la Lección Divina. El mes de septiembre ha sido designado como el mes de la Biblia porque se concluye con la fiesta de San Jerónimo, quien tradujo la Biblia del hebreo y griego al latín. Esta versión la llamamos Vulgata Latina. Es tan importante porque desde el siglo IV, en que se hizo esta traducción, hasta nuestros días, sigue siendo el texto oficial de la palabra de Dios en la Iglesia. Los textos litúrgicos que se traducen del latín a las diferentes lenguas están tomados precisamente de esta Biblia Vulgata Latina. Por eso el mes de septiembre pues es muy importante para los estudios de la Biblia. El mes de la Biblia ofrece la oportunidad de profundizar más en el texto sagrado, recordando las palabras del mismo San Jerónimo, pues desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Por eso estamos invitados a conocer más a Cristo en este mes. El medio que usaremos es la lectura orante de la Biblia, llamado tradicionalmente Lección Divina. El libro que leeremos será el de Job. El libro de Job pertenece a los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Es una de las joyas más bellas de la literatura universal y contiene una actualidad muy impresionante que quedará de manifiesto y podremos aprovechar. La Biblia Vulgata Latina, como traducción oficial de la Iglesia, nos es muy importante, pero actualmente los traductores de las diferentes Biblias se apoyan en el texto hebreo del Antiguo Testamento y también la traducción griega del Antiguo Testamento. Esta traducción griega se realizó entre el siglo III y hasta el I antes de Cristo, de tal manera que la traducción que hace San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo se apoya tanto en esa traducción griega que llamamos la traducción de los 70 y se apoya también en el texto hebreo. Aquí simplemente como parte de cultura general les presento el texto en hebreo. Obviamente no lo vamos a leer, no vamos a estar tomando de aquí el texto para nuestra lección divina, pero sí se me hace pues importante que como cultura general pues al menos puedan ustedes ver el texto y saber que las traducciones que hoy actualmente tenemos pues se están basando en este texto hebreo. Lo mismo el texto griego del Antiguo Testamento, la traducción de los 70 que también tenemos aquí. Los traductores de las Biblias modernas precisamente se basan en estos textos para hacer una traducción fiel al texto original. Yo voy a estar utilizando la Biblia de Jerusalén, la traducción de la Biblia de Jerusalén, y este texto es bastante confiable, desde luego. Es una Biblia de estudio que nos ayuda mucho y yo estoy muy acostumbrado a la Biblia de Jerusalén, por eso es la que usaré como base. Pero en su hogar ustedes ocupen la Biblia que tienen, sea la versión que sea, la traducción que sea, todas cuando son reconocidas por la Iglesia y avaladas por la Iglesia, pues son fieles al texto de la palabra de Dios. Entonces, aunque yo les lea el texto y ustedes puedan leer en su Biblia y algunas cosas pueda haber cierto cambio, sinónimos de palabras o algunas expresiones que
en la forma del giro idiomático pues se presente un tanto diferente a como yo lo pueda leer en la Biblia de Jerusalén, sepan que es eso nada más. Cambios que nos ayudan a acercarnos más al texto. Y a veces, precisamente el comparar una y otra traducción o varias traducciones nos puede ayudar a encontrar la riqueza del texto. ¿Por qué elegimos el libro de Job para la lección divina de este mes? Hoy vivimos la situación de la pandemia y nos ha hecho descubrirnos muy vulnerables. Hemos experimentado el sufrimiento, si no en carne propia, pero sí en personas muy cercanas a nosotros. La experiencia de la fe ha sido puesta a prueba por esta situación. Y por eso, un pequeño virus minúsculo ha causado tanto problema, se ha vuelto letal, pero además, ese pequeño virus ha hecho que nos preguntemos cosas que son impresionantes. ¿Por qué nos ha olvidado Dios en esta circunstancia? ¿Dónde está ahora el Dios que tanto nos ama? Ahora que lo necesitamos más. ¿Por qué a mí me ha tocado vivir esta situación? Y muchas otras preguntas que no son un reclamo falto de fe contra Dios, sino experiencia de una fe que se quebranta, de una fe que sufre y que en algunos momentos nos cuesta trabajo entender. El libro de Job nos presenta una reflexión sapiencial de todas estas preguntas, que no son preguntas del día de hoy, sino que son las preguntas que la humanidad se ha venido haciendo en diferentes circunstancias, en diferentes momentos de la historia. Pero siempre es lo mismo que nos preguntamos. Por eso, en la dimensión de la animación bíblica de la pastoral de la Arquidiócesis de Tulancingo, hemos querido tomar este libro para hacer la lección divina durante el mes de septiembre. Trataremos pues de dejarnos guiar por la palabra de Dios para que en esta situación de dolor e incomprensión también venga a nuestro encuentro el Dios que le salió al encuentro a Job y que nos dé una respuesta como se la dio a Job. La lectura orante de la Biblia, llamada Lección Divina, tiene unos pasos muy concretos que voy a explicar, pero que además es necesario seguirlos. No podemos brincarnos de uno hasta el cuarto. Es que ya quiero hacerlo rápido y ya quiero llegar hasta allá. No, tiene que ser paso por paso para que saboreemos la palabra y vivamos este encuentro con el Señor. Entonces, como método, pues hay que saber respetarlo, ¿no? Los diferentes pasos. Un peligro que tenemos muy constantemente cuando leemos la Biblia es el pensar que voy a reflexionar con mis propios medios. O sea, yo tengo una capacidad de reflexión bastante grande y entonces lo que dice el texto lo voy a reflexionar así como a mí se me ocurre. O quienes tenemos un poco de conocimiento de las Sagradas Escrituras, pensar que por ese conocimiento ya sé lo que dice la palabra de Dios. Ya me sé de memoria el texto y entonces yo ya sé lo que dice. Ese es un error muy grande y que envuelve una soberbia también muy grande. Acercarnos a la palabra de Dios tiene que ser con la humildad
de saber que todos los días, aunque volvamos a leer el mismo texto cada día, pero todos los días la palabra de Dios nos dice algo nuevo y por eso tenemos que entrar a esta lectura con mucha docilidad, con una actitud de escucha de la palabra. Otro peligro muy frecuente es como inmediatamente terminamos de leer y expresamos lo que la palabra de Dios nos dice o lo que la palabra de Dios dice en esto, y empezamos a decir no lo que la palabra de Dios dice, sino lo que nosotros queremos decir. A veces son más bien proyecciones personales. Descargamos con el pretexto de la palabra de Dios lo que traemos nosotros y a veces pues hacemos decir a la palabra de Dios lo que no quiere decir, sino lo que nosotros queremos decir. Por eso es importante que seamos muy atentos al método para no salirnos de lo que la palabra de Dios nos dice. La lección divina, en la lección divina, la actitud es del orante que se pone bajo la luz del Espíritu Santo para escuchar a Dios, rumiar y escrutar lo que Dios nos está diciendo, orar con las mismas palabras que Dios nos ha revelado en el texto sagrado, para llegar finalmente a dejarnos transformar por la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Este es el itinerario de la lección divina. El Papa Benedicto XVI nos ha descrito de manera muy sucinta, pero clara, los pasos de la lección divina en la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini. Dice el Papa: quisiera recordar aquí cuáles son los pasos fundamentales. Se comienza con la lección, lectura del texto, que suscita la cuestión sobre el conocimiento de su contenido auténtico. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Sin este momento, se corre el riesgo de que el texto se convierta solo en pretexto para no salir nunca de nuestros pensamientos. Sigue después la meditación, en la que la cuestión es ¿qué nos dice el texto a nosotros? Aquí, cada uno personalmente, pero también comunitariamente, debe dejarse interpelar y examinar, pues no se trata ya de considerar palabras pronunciadas en el pasado, sino en el presente. Se llega sucesivamente al momento de la oratio, la oración, que supone la pregunta ¿qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? La oración como petición, intercesión, agradecimiento y alabanza es el primer modo con el que la palabra nos cambia. Por último, la lección divina concluye con la contemplación, durante la cual aceptamos como don de Dios su propia mirada al juzgar la realidad y nos preguntamos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor. San Pablo en la carta a los Romanos dice: no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Romanos 12:2. En efecto, la contemplación tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros la mente de Cristo, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 2:16. Finalmente, dice el Papa, conviene recordar además que la lección divina no termina su proceso hasta que se llega a la acción, que mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás por la caridad. Este número 87 de la Verbum Domini, que nos presenta así en estas breves palabras los pasos de la lección divina, lo vamos a estar practicando
a lo largo de todo este mes. Yo los voy a ir guiando en esta lectura orante de la palabra de Dios. Voy a ir dando algunos elementos, pero lo más importante es el meterse cada uno a la palabra de Dios. No es nada más escucharme, vamos a escuchar a Dios, y a Dios lo escuchamos cuando leemos con atención, cuando volvemos a leer y vamos penetrando en el sentido del texto, cuando nos dejamos interpelar por la palabra de Dios, cuando vemos qué nos quiere decir y qué quiere que cambiemos en nuestra vida. Y también la palabra de Dios que nos hace hablarle a Dios en oración. Entonces, esos pasos yo los iré guiando, pero cada uno los va a ir realizando. Finalmente, así como una parte de introducción que nos puede ayudar, el libro de Job contiene dos breves partes narrativas, el principio y el final, y la mayor parte es poética. Son dos géneros literarios diferentes que debemos tomar en cuenta para la correcta interpretación del texto. Su estructura también es importante y servirá de criterio para la división y selección de los textos con los que haremos la lección divina cada día. Voy a seguir la estructura que presenta la Biblia de Jerusalén y básicamente son 5 partes. Primero, prólogo, capítulos 1 y 2 de Job. Segundo, diálogos que tiene Job con sus amigos, capítulos 3 hasta el 31. Luego, la tercera parte, discursos de Eliú, los capítulos 32 al 37. Cuarta parte, los discursos de Yahvé, capítulo 38, verso 1 a capítulo 42, verso 6. Y finalmente el epílogo, capítulo 42, versos 7 al 17. Esta división nos va a ayudar para ir tomando de esas partes y obviamente pues ubicarnos en el texto y comprender mejor la palabra de Dios. Pues bienvenidos a este encuentro con Cristo, palabra. Abramos nuestro corazón a Él y dejemos que el Espíritu Santo vaya guiándonos en esta lectura orante de la palabra de Dios durante el mes de septiembre. Imploro sobre cada uno de ustedes la bendición de Dios, pidiendo precisamente que sea esta bendición la que nos acompañe para dejarnos conducir por la palabra de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.